Mi nombre es Tomás Villarroel, soy profesor de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, pertenezco a la Facultad de Artes Liberales. El objetivo de esta sesión es analizar algunos procesos que se dan en la época a fines de la Primera Guerra Mundial y después de ella. En este caso, se trata de lo que pasa en un lugar muy lejano, en Rusia. Una primera pregunta que nos va a guiar es: ¿por qué Rusia es tan importante para nosotros? O, formulado con otras palabras, ¿por qué la Revolución Rusa es tan importante en la historia del siglo XX? Una segunda pregunta es: ¿qué pasó en Rusia entre 1917 y 1922? ¿Y cómo Rusia y después la Unión Soviética se transformó con el paso de los años en una gran potencia? El objetivo entonces es analizar la Revolución Rusa y el surgimiento de la Unión Soviética. Vamos entonces a la primera parte, a los antecedentes. Vamos a analizar entonces brevemente la Revolución de Febrero. ¿Qué ocurrió en ella y por qué finalmente el zar Nicolás II tuvo que dejar el poder? Básicamente había un descontento base en la población y en diversas capas, tanto en las capas más bajas de la población como en las más altas, incluso en las capas ilustradas. Había un descontento respecto de la monarquía y de la forma de gobierno que estaba realizando el zar Nicolás II. Esto se manifestó también un tiempo antes, el año 1905. Desde 1914, cuando Rusia entró en la Primera Guerra Mundial, el Imperio ruso fue cosechando derrota militar tras derrota militar. Por lo tanto, eso significó un problema importante ya para la monarquía. A este problema se agregó el desabastecimiento de productos básicos, entre otros alimentos, y concretamente comenzó a haber el año 1916 y 1917 una escasez cada vez más aguda de pan. Por lo tanto, las protestas se fueron multiplicando y fueron complicando cada vez más al gobierno, y estas protestas a su vez derivaron en graves desórdenes en las ciudades más importantes del Imperio ruso. Por lo tanto, la consecuencia fue que el zar Nicolás II no fue capaz de mantener y de garantizar el orden público. Incluso hubo agentes del Estado, es decir, soldados o policías, que se pasaron al bando de los revolucionarios y que no estaban dispuestos más a defender a San Nicolás. Por lo tanto, y pasamos al segundo punto, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar a fines de febrero de 1917. Un año después, el año 1918, él, junto con su familia, fue llevado a los Urales y allí fue fusilado no solamente él, sino que también su esposa y sus hijos. Esto lo realizaron los bolcheviques, que habían tomado el poder en octubre de 1917. Ahora, ¿qué hizo y cómo se formó el nuevo gobierno, este gobierno provisional que tomó el poder? Básicamente estaba compuesto por varios partidos, entre otros por el Partido Liberal y por el Partido Social Revolucionario. De manera que había cierta diversidad de ideas dentro de este gobierno y cierto pluralismo. ¿Qué quiso hacer este gobierno? Básicamente diferenciarse del gobierno monárquico anterior, del zar Nicolás II, y por lo tanto implementó medidas para lograr eso. Entre otras cosas, trató de gobernar de una manera más liberal y no tan autoritaria. Para eso sacó de sus cargos a los funcionarios públicos más cercanos al zar Nicolás II, liberó a los presos políticos, es decir, aquellos que por razones políticas estaban encerrados, y permitió el funcionamiento y la existencia de sindicatos para que los trabajadores se pudiesen organizar. Vamos a continuación entonces a un segundo punto, que es
Revolución de octubre de 1917, concretamente la toma del poder por parte de los bolcheviques o comunistas, ¿no? En este caso, bolcheviques y comunistas son sinónimos. La existencia del gobierno provisional que mencioné anteriormente fue corta, fue una vida breve, desde febrero hasta octubre de 1917. ¿Por qué acabó tan rápido el gobierno provisional? Básicamente porque tuvo una oposición feroz, es decir, los amigos o seguidores del zar, por un lado, querían que el zar retomase el poder, o sea, que volviese a existir una monarquía en Rusia, y al mismo tiempo los bolcheviques hicieron todo lo posible para derrocar, para poner fin al gobierno provisional. Por lo tanto, tuvo una oposición muy dura. ¿Qué querían los bolcheviques? ¿Y qué los diferenciaba a ellos del gobierno provisional? Porque sabemos que el gobierno provisional realizó cambios. Los bolcheviques primero querían la estetización de la economía, es decir, que la economía fuese controlada en su totalidad por el Estado. Es conocido que el modelo comunista de sociedad y de economía no permite la existencia de la propiedad privada, ¿no? Todo debe ser controlado por el Estado. Además, y en segundo lugar, los bolcheviques querían lograr la salida de Rusia de la guerra. El gobierno provisional siguió en la Primera Guerra Mundial, mientras que los bolcheviques dijeron, nos debemos salir. Ese fue quizá un grave error del gobierno provisional, haber continuado en la guerra, porque la guerra solamente generaba más desgaste y generaba más descontento y más protesta, porque la gente lo estaba pasando muy mal. Y en tercer lugar, los bolcheviques, y en esto también se diferenciaban del gobierno provisional, querían instalar un gobierno de trabajadores, ¿no? Querían que los trabajadores organizados en fábricas tomasen las decisiones económicas, pero también incluso más decisiones políticas en el país. Y de ahí viene la palabra soviet. Soviet significa consejo, es decir, la idea era que gobernasen algunos consejos, o sea, asambleas de trabajadores. Finalmente, los planes de los bolcheviques, es decir, de los comunistas, fueron madurando, el gobierno provisional se fue debilitando y finalmente en octubre de 1917 realizaron lo que se conoce como el asalto del Palacio de Invierno, que es donde estaba el gobierno provisional, dirigido por Kerensky. Es decir, esto fue un golpe de Estado en virtud del cual los bolcheviques tomaron el poder, expulsaron al gobierno provisional y pasaron a controlar políticamente a Rusia. Este movimiento fue liderado por Lenin, a quien vemos en la imagen en el centro. A su izquierda observamos a quien lo va a continuar o lo va a seguir en el poder, a Stalin. ¿Cómo fue el gobierno de los bolcheviques en el poder o qué realizaron ellos? Bueno, la intención de ellos era instalar un sistema o un gobierno comunista. Esto significa un sistema político y económico en el cual, como dije anteriormente, no existiese la propiedad privada y que supuestamente gobernase en beneficio de los trabajadores de las industrias. Por lo tanto, era en teoría, o debía ser en teoría, un gobierno de los trabajadores o un gobierno del proletariado, ¿no? Que es otra palabra para designar a los trabajadores. Pero en realidad fue un gobierno del Partido Comunista y fue solamente un partido el que estaba permitido en Rusia y después en la Unión Soviética, y este partido único, es decir, esto quiere decir que no había o que no hubo un pluralismo político, como se entiende hoy día en las democracias. Este sistema de un partido único, que era el Partido Comunista de Rusia y después de la Unión Soviética, se mantuvo en el poder hasta 1991, o sea, hasta el fin de la Unión Soviética, hasta el último día de la Unión Soviética. Y entre otras medidas,
además de medidas que beneficiaron a los trabajadores y a los campesinos, se creó a poco andar una policía secreta para perseguir a los opositores de los bolcheviques, la policía llamada Cheka. Por lo tanto, se inició también una represión bastante importante a los contrincantes u opositores del régimen bolchevique que había llegado al poder. Vamos entonces al tercer punto, que dice relación con la guerra civil y la creación de la Unión Soviética. La pregunta es, por lo tanto, ¿cuál fue el camino que recorrió Rusia para llegar a la creación de lo que conocemos como la Unión Soviética? Primero hay que pasar por la guerra civil, que se desarrolló entre 1918 y 1921. ¿Cuál es el origen de la guerra civil? Básicamente el desacuerdo, la discrepancia y la oposición de ciertos grupos contra el gobierno bolchevique que había llegado al poder en 1917 y las medidas que este gobierno bolchevique o gobierno comunista estaba implementando. Son diversos los grupos que se opusieron a los bolcheviques, entre otros los que eran seguidores del zar Nicolás, pero también otros grupos como los social-revolucionarios. Y por desgracia, esta discrepancia fue aumentando en los niveles de violencia y no se logró canalizar por la vía pacífica, y por lo tanto esto finalmente derivó en una guerra civil, es decir, en el enfrentamiento de efectivos armados que representaban o que combatían por un bando u otro. Por lo tanto, lo que tenemos es un enfrentamiento entre rojos y blancos, o entre ejércitos rojos y ejércitos blancos. Los rojos eran obviamente los bolcheviques o comunistas, los blancos los opositores. El nivel de violencia que se comenzó a expandir por el país llegó a tal punto que ambos bandos empezaron a aplicar el terror. Los bolcheviques comenzaron a aterrorizar a la población que no se sumase a ellos a través de la toma de rehenes, es decir, gente que fue secuestrada, a través de fusilamientos, de ahorcamientos, etc. Y las mismas medidas tomaron los ejércitos blancos, en represalia, como castigo, etc. Por lo tanto, el nivel de violencia y de crueldad llegó a unos niveles gravísimos. Además, el gobierno bolchevique comenzó a confiscar, es decir, comenzó a quitarles el trigo que habían producido los campesinos, en este caso algunos campesinos que habían logrado un grado de prosperidad, sin ser grandes propietarios de fundos inmensos. ¿Qué pasó cuando le comenzaron a confiscar o a quitar el trigo? Comenzó a expandirse la hambruna, es decir, el hambre en el campo, y por lo tanto cientos de miles y millones de personas murieron a raíz de esta política que tenía como objetivo poder alimentar a los soldados del ejército rojo. Y por lo tanto el resultado de la guerra civil fue, como dice un historiador muy conocido de la época de la Revolución Rusa, Orlando Figes, fue la tragedia de un pueblo. Y esta tragedia se grafica en que 13 millones de personas el año 1922 ya no vivían en Rusia. Hubo millones de personas que perdieron su vida, que fueron muertos en los enfrentamientos bélicos, que fueron víctimas del terror, que murieron de hambre. Y también hubo algunos que lograron salvar con vida, pero tuvieron que abandonar el país. Los adeptos, es decir, los seguidores del zar y los que participaron en los ejércitos blancos, tuvieron que emigrar, es decir, tuvieron que salir al exilio y abandonar Rusia. Por lo tanto, hay un porcentaje también de
personas que, claro, no perdió la vida, pero sí tuvo que dejar Rusia. Por lo tanto, es una cantidad enorme de gente que o murió o tuvo que dejar Rusia para siempre. Y por lo tanto, Rusia perdió 13 millones de personas en el lapso de solamente 3 años, entre el 18 y el 21. Una vez que triunfó y que quedó claro que los bolcheviques eran los vencedores de la guerra civil, entonces recién se pudo crear podríamos decir, una federación que se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En corto, la Unión Soviética, que básicamente, como podemos ver en el mapa a la izquierda, estuvo compuesto por 15 repúblicas. Lo interesante es que hoy día varias de esas repúblicas son independientes, sino la totalidad de esas repúblicas. Si nos fijamos en el 6, eso es Kazajstán, el 14 es Ucrania, el 3 es Bielorrusia, que hoy día está en el foco de las noticias, etc. Y finalmente, y con el paso de los años, la Unión Soviética comenzó a convertirse en una potencia, y más que en una potencia, incluso en una superpotencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. A modo de conclusión, y para cerrar, habíamos planteado dos preguntas. La primera es, ¿qué pasó en Rusia entre 1917 y 1922? Bueno, sabemos que primero se acaba la monarquía del zar, es decir, el régimen autocrático o autoritario de Nicolás II, que después llega al poder el gobierno provisional, que es un gobierno que incorpora a diversos partidos políticos y diversos intereses, que después toman el poder los bolcheviques en octubre de 1917 y que con esto se instala un régimen comunista que promete igualdad y un gobierno de los trabajadores y que logra cierta modernización, pero que políticamente es un sistema dictatorial. Y en tercer lugar tenemos en 1922 la creación de la Unión Soviética, es decir, Rusia desde 1922 pasa a llamarse Unión Soviética. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante la Revolución Rusa para entender la historia del siglo XX? Primero, porque es el primer Estado comunista en el mundo. En segundo lugar, porque Rusia, que ahora se llama Unión Soviética, se convierte en una gran potencia. Sabemos que Rusia es el país más grande del mundo. Y en tercer lugar, porque el surgimiento y la consolidación de la Unión Soviética va a llevar después a la Guerra Fría, es decir, a un enfrentamiento básicamente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.